Paso cero de oración. Traducido. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestro propósito fundamental, el corazón de nuestra misión, es alcanzar al mundo entero con el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y lo hacemos a través de una enseñanza bíblica que no solo es sólida y profunda, sino que también es transformadora y aplicable a la vida diaria. Estamos comprometidos a desempacar la palabra de Dios de una manera que resuene en los corazones, brindando luz, esperanza y dirección a cada persona. Hoy, en nuestro programa En Contacto, les presentaremos un mensaje que toca una de las fibras más sensibles de la existencia humana, especialmente en estos tiempos. Un mensaje titulado, con una relevancia innegable, confianza ante lo desconocido. Desde el momento en que nacemos hasta nuestro último aliento, la vida está intrínsecamente ligada a lo desconocido. No poseemos la capacidad de ver el futuro. No podemos anticipar cada giro, cada desafío, cada sorpresa que nos espera. Debido a esta limitación inherente a nuestra condición humana, la vida se convierte en un vasto lienzo lleno de incógnitas. La pregunta crucial que se nos plantea a cada uno de nosotros es esta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos posicionamos ante lo desconocido que inevitablemente se presenta en el camino de la vida? Observamos a nuestro alrededor y vemos que las reacciones son tan variadas como las personas mismas. Algunas personas, impulsadas por una fe robusta y una perspectiva arraigada en la verdad divina, logran enfrentar estas incógnitas con una confianza inquebrantable y una seguridad que parece desafiar las circunstancias. Poseen una paz que trasciende el entendimiento, una serenidad que les permite navegar las aguas turbulentas de la incertidumbre sin ser arrastrados por la desesperación. Sin embargo, la realidad para muchos otros es dolorosamente diferente. Innumerables individuos responden a lo desconocido con una cascada de emociones abrumadoras y debilitantes. Temor paralizante, a ansiedad constante, frustración persistente y una inquietud que no les permite encontrar descanso ni sosiego. Sus corazones se llenan de zozobra, sus mentes de preocupación y sus espíritus de una pesadez que les impide avanzar con libertad y propósito. Ahora bien, permítame preguntarle directamente, querido oyente, a usted que me escucha en este momento. ¿Cómo reacciona usted, personalmente, ante las incógnitas en su propia vida? ¿Se inclina hacia la confianza y la seguridad o se ve atrapado en las redes del temor y la ansiedad? Reflexione sobre esto, medite en su respuesta, porque de eso precisamente deseo hablar en este mensaje crucial, en este sermón que he titulado, con toda intencionalidad, confianza ante lo desconocido. Y para abordar esta verdad fundamental, quisiera que juntos abramos nuestras Biblias y vayamos hoy al libro de Hebreos. Capítulos 11. Este capítulo, a menudo llamado La Galería de la Fe, nos ofrece una serie de breves pero poderosas biografías, conmovedoras narraciones de los santos de Dios que vivieron en el pasado. Y en medio de estas luminosas historias, encontramos un relato particularmente impactante y revelador, el de Moisés. Estoy convencido, amados énsanos y hermanas, de que en este pasaje inmortal de la Biblia reside la clave, el secreto, el principio divino que nos capacita para enfrentar lo desconocido en nuestra vida, no solo con confianza y seguridad, sino con una valentía total, una osadía espiritual que proviene de Dios mismo. No importa cuán desalentadoras parezcan las circunstancias, no importa la magnitud de los desafíos que enfrentemos en la vida, quiero que esta verdad quede grabada en su corazón. No hay, absolutamente no hay, motivo para temer. No tenemos que estar ansiosos, ni tampoco debemos permitir que la sombra del miedo a todos los posibles desenlaces nos abrume. La fe en Dios disipa esas sombras y nos envuelve en su perfecta paz. Vamos a leer pues en Hebreos capítulo 11, comenzando desde el versículo 23, donde la Biblia, la inerrante y viva palabra de Dios, nos dice así, con una profundidad que merece nuestra más atenta consideración. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Y usted recordará que el faraón de Egipto, en su crueldad y paranoia, había ordenado la matanza de todos los niños hebreos varones, una medida draconiana para sofocar el crecimiento del pueblo de Israel. Pero la fe de sus padres fue más grande que el temor al tirano. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amigo, quiero que marque eso en su Biblia, quiero que lo subraye, que lo memorice.
los deleites temporales del pecado, porque esta frase no es solo una descripción, es una definición profunda y certera de lo que es el pecado. El pecado en su esencia ofrece un placer fugaz, una satisfacción momentánea, pero a un costo eterno y devastador. Sus promesas son huecas, sus recompensas efímeras. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Piense en la audacia de esta elección, la perspectiva espiritual que poseía Moisés. Los tesoros de Egipto eran vastos, inconmensurables, el epítome de la riqueza y el poder mundanos. Sin embargo, para Moisés, el vituperio de Cristo, la afrenta, el oprobio, la deshonra asociada con el camino de Dios y su Mesías venidero, era considerado de mayor valor. ¿Por qué? Porque su visión trascendía lo terrenal, tenía su mirada fija en el galardón, la recompensa eterna que solo Dios puede otorgar. Esta es la esencia de una fe que valora lo eterno por encima de lo temporal, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí está el corazón de nuestro mensaje, el punto de anclaje de nuestra confianza. Moisés no se dejó intimidar por la furia de un rey terrenal, por un faraón poderoso pero finito, la razón de su temple. Su espíritu estaba anclado en la visión de aquel a quien sus ojos físicos no podían ver, pero su ojo de la fe percibía con absoluta claridad. El Dios invisible, el soberano del universo, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí vemos la obediencia de Moisés a las instrucciones divinas, una obediencia que salvó a su pueblo de la plaga final, la muerte de los primogénitos. Su fe se manifestó en acción en la observancia de un rito que simbolizaba la redención futura a través de la sangre, versículo 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe de Moisés y la del pueblo de Israel bajo su liderazgo no fue una fe pasiva, fue una fe activa, manifestada en decisiones audaces, en actos de obediencia y en la creencia inquebrantable en un Dios que se revela y cumple sus promesas. Ahora, volvamos a nuestra realidad actual. Nosotros, sin excepción, nos enfrentamos a incertidumbres en nuestra vida, en mayor o menor medida. Es una constante ineludible de la existencia humana. Piense en el día a día, alguien va a su trabajo, le comunican, ya no te necesitamos. Los empleos, que antes se consideraban un pilar de estabilidad, ahora son inciertos, volátiles, sujetos a cambios económicos y tecnológicos. La salud, ese bien tan preciado que a menudo damos por sentado, es incierta. De un día para otro, una enfermedad puede cambiar radicalmente el curso de una vida. Las amistades, esas conexiones que nos nutren y apoyan, pueden ser inciertas, diluirse con el tiempo o romperse por malentendidos. Incluso nuestras familias, el núcleo de nuestra existencia, pueden enfrentar momentos de incertidumbre, de tensión, de separación. A dónde vayamos, a dónde miremos. Parece que la incertidumbre nos rodea por doquier. Mire a su alrededor en este preciso momento y pregúntese, con honestidad brutal, ¿qué es la seguridad en este mundo? ¿Qué es verdaderamente seguro? ¿Puede existir algo cierto hoy? ¿Algo en lo que podamos anclar nuestra esperanza sin temor a que se desvanezca? ¿Qué depara el futuro? La gente podía tener cierta sensación de seguridad respecto a su empleo, su futuro financiero, sus negocios, sus planes a largo plazo. Pero esa percepción ha cambiado drásticamente. Ya no es así. El paisaje global, social y económico es un torbellino constante de cambio, y además, escuche muy bien esta verdad, porque es el fundamento de todo lo demás. Si usted no conoce a Dios mediante la relación personal con su Hijo Jesucristo, no puede tener certeza alguna, no puede poseer una seguridad inquebrantable acerca de nada de su vida. En ausencia de esa relación vital, es completamente normal, es la consecuencia lógica, que viva con una sensación de incertidumbre constante y experimente un nivel palpable de temor, ansiedad y frustración. Incluso si tuviera todo el dinero del mundo, si fuera dueño de inmensas riquezas capaces de comprar todo lo que necesitara o deseara, hay cosas que el dinero simplemente no puede adquirir. No puede comprar la salud duradera. Obviamente, no puede comprar la vida eterna ni evitar la muerte física, que es el destino de todo ser humano. Y lo más importante, no puede comprar el cielo, esa morada eterna que solo se obtiene por la gracia divina. Por tanto, sin Dios, todo en la existencia terrenal demuestra ser inherentemente incierto, efímero, inestable. No importa cuántos títulos académicos posea,
ni cuán sabio, influyente o poderoso parezca a los ojos del mundo, sin Jesucristo como el centro de su vida, absolutamente todo en su existencia es, en efecto, incierto, un castillo de arena a merced de las olas, y bien, amados hermanos y hermanas, ante esta realidad innegable de la incertidumbre, la pregunta que surge con urgencia y profundidad es, ¿cómo vivir entonces? ¿Cómo es posible para nosotros vivir y tener una certeza inquebrantable, una seguridad genuina, en un mundo tan profundamente lleno de incertidumbre, de inseguridad, de cambios constantes y desafíos inesperados? Se hace tanto énfasis hoy en la seguridad financiera, en la seguridad laboral, en los beneficios que garantizan un futuro cómodo. Pero la verdad es que, a pesar de todos los minuciosos planes, las intrincadas estrategias y los esfuerzos incansables que el ser humano elabora para asegurar su porvenir, la única seguridad real y duradera que poseemos no depende de la cantidad de relaciones humanas que cultivemos, por importantes que éstas sean, sino que depende, crucialmente, de una relación específica, de una sola conexión vital. Es una relación espiritual, es una relación personal e íntima con Jesucristo. Permítame enfatizarlo. Esta es la única base real y sólida de seguridad que tenemos tanto para el presente, para nuestro día a día, como para la vida venidera, para la eternidad misma. Es el ancla de nuestra alma en medio de la tempestad. Al meditar en esta profunda verdad, quiero que volvamos a enfocarnos en lo que dice la Biblia, específicamente en el versículo 27 de Hebreos 11, que ya hemos leído, pero cuya riqueza debemos desentrañar aún más. Dice así, con una fuerza espiritual que desafía nuestra lógica humana: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, fíjese en esa palabra, amado oyente, se sostuvo como viendo al invisible. La expresión se sostuvo como viendo al invisible es la clave. ¿Cómo puede una persona, con sus ojos físicos limitados, ver lo que es invisible? Bien, ¿cómo puede alguien, un ser humano finito, llegar a ver a Dios, el infinito, el eterno, el inmaterial? Permítame desglosarlo, porque esta es una de las verdades más transformadoras para la vida del creyente. Lo vemos. Mire, lo vemos de una manera que es más profunda y real que la visión física. Permítame explicarle cómo lo veo yo, y para mí esta es la mejor forma de expresarlo, la manera más segura y efectiva de percibir al Dios viviente. La primera y más segura forma de ver a Dios es a través de su palabra. Al abrir y comenzar a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, una de las cosas que se provoca una confies y expectación es ver lo que Dios está haciendo en las narrativas que se despliegan ante mis ojos. Quiero ver cómo piensa, quiero discernir los intrincados patrones de su sabiduría y sus propósitos. Quiero observar cómo obra en la vida de personajes bíblicos tan diversos como David, el pastor rey, la de Daniel, el profeta en el exilio, la de José, el soñador y gobernador, o en la vida del mismo Moisés, el libertador. Quiero ver detalladamente lo que él hizo en esas situaciones y en esos momentos, y mientras leo me hago estas preguntas cruciales. ¿Por qué lo hizo de esa manera particular? ¿Qué principio divino se revela en esa acción? Luego, me pregunto si hizo lo mismo o algo similar en la vida de alguien más en la Escritura. ¿Qué habría pasado si Dios no hubiera actuado de este modo específico? ¿Es un patrón consistente de su carácter y sus acciones? ¿Es un principio eterno que se aplica a todas las generaciones? ¿Muestra, con cada intervención, quién es Dios en su esencia, en su naturaleza divina? ¿Puedo realmente ver quién es Dios a través de su palabra? Sí, inívocamente sí. Mire, la forma más clara, más segura y más fidedigna de ver a Dios, de conocer su carácter, sus atributos y sus caminos, es sumergirse en la lectura, el estudio y la meditación de su palabra inspirada. Digo que es la más segura porque, lamentablemente, la gente puede inventarse toda clase de ideas distorsionadas y conceptos erróneos de cómo en realidad es Dios. Abundan las creencias populares, las filosofías humanas y las percepciones subjetivas que moldean una imagen de Dios que no se corresponde en absoluto con la realidad divina. Mucha gente tiene creencias e ideas de Dios que están en total discrepancia, en abierto con lo que la Biblia, la revelación infalible de Dios, nos enseña. El Dios que describen no es para nada el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Entonces, para tener el enfoque correcto, para mantener una perspectiva bíblica y asegurarme de que estoy viendo al Dios auténtico y no una fabricación de mi imaginación o de la cultura, debo, sin falta, meditar profunda y continuamente en su palabra. Todo lo que yo perciba con mi ojo de la fe, todo lo que mi mente y mi espíritu intenten comprender acerca de Dios,
Si contradice la palabra de Dios, entonces debo saber que no estoy viendo al Dios que es Dios, o no estoy viendo al Dios que es el único y verdadero Dios. Él es quien se ha revelado a sí mismo en su escritura, y no de otra manera. Así, al leer la Biblia con esta disposición de corazón, comienzo a ver cómo actuó Dios en la vida de Moisés, o cómo se manifestó su poder en la vida de José, al sacarlo de la esclavitud a la prominencia, cómo guió y protegió a Daniel en la corte de Babilonia, cómo transformó y usó a Pablo, el más grande de los apóstoles. Veo cómo actuó Dios en la vida de todos ellos, una y otra vez. Para mí, en lo personal, ha sido el mayor privilegio de mi vida, la fuente más rica de conocimiento y asombro, regresar una y otra vez a la palabra, leerla y preguntar esto sin cesar. Oh, ¿por qué, Señor? ¿Qué principio fundamental estás enseñando? No cuestiono la Biblia, jamás, sino que pregunto con profunda humildad, con un espíritu receptivo. Señor, ¿cuál es el principio eterno que aquí se revela? ¿Qué hiciste en esta situación? Puedo esperar que seas tan real, tan presente, tan activo conmigo hoy, como lo fuiste con Moisés, con David, con Daniel, con José, con Josué y con todos los demás si me someto a ti. La respuesta a esa pregunta es un resonante y sí puede. ¿Por qué? Porque los principios de Dios, sus verdades fundamentales, nunca cambian. Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene una voluntad perfecta, un propósito divino y un plan soberano para su vida, para cada uno de sus hijos. Y como tiene un propósito y un plan, los llevará a cabo, los hará realidad si usted se somete voluntariamente a su voluntad, si se alinea con sus designios. Así, por lo tanto, al ver las vidas de estos hombres y mujeres de fe, al observar cómo actuaron y cómo Dios obró a través de ellos, ¿qué sucede en nuestro interior? Comenzamos a ver quién es Dios. Comenzamos a ver, de una manera palpable y transformadora, a Dios mismo. La fe se convierte en esa lente que nos permite discernir su presencia y su acción en la historia y en nuestra propia existencia. Por tanto, lo segundo aquí, la segunda forma de ver al invisible es esta. Vemos a Dios cuando comenzamos a ser capaces de identificar la obra de Dios no solo en la vida de otras personas, en las páginas de la Escritura o en los testimonios de los creyentes de hoy, sino también, y esto es crucial, en nuestra propia vida. Vemos las huellas de su mano, los delicados trazos de sus dedos, sus pisadas inequívocas en nuestro camino. Vemos dónde está Dios, cómo se mueve, cómo opera, cómo interactúa en la vida de la gente a nuestro alrededor y, de manera muy personal, en la nuestra. Vemos cómo salva al perdido, transformando vidas de oscuridad a luz. Vemos cómo guía a los santos, dirigiéndolos por sendas de justicia. Vemos cómo nos apoya y nos sostiene en nuestra vida, especialmente en medio de la dificultad más ardua y de la prueba más severa. ¿Qué sucede cuando somos testigos de todo esto? Lo que sucede es que observamos, experimentamos y nos maravillamos ante la manifestación real de Dios, la irrupción de lo divino en lo humano. No tengo que ver una imagen visible de Dios que sea real por completo, una manifestación física tangible. Él se ha hecho realmente real para mí, para cada creyente, de una manera que no puedo describir con palabras adecuadas, pero que intento explicarles, para que conozcan a este Dios maravilloso, que se ha hecho tan cercano, tan íntimo, tan personal. ¿Qué dijo él mismo? Dijo, no te dejaré ni te desampararé, una promesa inquebrantable de su presencia constante. ¿Qué más dijo? Que Él vino a morar en nosotros. En todo creyente, en cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, mora la presencia vivificante del Espíritu Santo, que es una persona de la Trinidad, el Dios mismo en nosotros. Por tanto, si somos morada de una persona de la Trinidad, si el Dios viviente habita en nuestro interior, entonces tenemos a Dios morando en nosotros. Y por eso, tenemos la capacidad de ver con claridad la presencia ya de Dios, de estar conscientes de la presencia de Dios en cada momento y en cada situación. Y no solo estar conscientes, sino que podemos, con nuestros ojos espirituales, ver cómo actúa Dios en el mundo y en nuestra experiencia personal. Para vivir con esta confianza y seguridad inquebrantables, amados, debemos, escuche con atención, debemos preparar nuestro corazón. Preparar nuestro corazón para que pueda discernir, para que pueda percibir con agudeza su presencia divina en todo lo que nos rodea y en todo lo que nos sucede. Debemos preparar nuestras mentes, entrenarlas, nutrirlas con la verdad bíblica, para poder verlo operar, para reconocer su soberanía. Mire, debemos preparar nuestro espíritu, sensibilizarlo, para discernir la verdad del error, para reconocer la presencia innegable de Dios incluso en las circunstancias más difíciles, y para no confundir la ausencia aparente de su acción con una falta de su presencia o de su poder en una situación o circunstancia.
Esta, mis amigos, es la clave fundamental para una vida de fe victoriosa. Y aquí, en el pasaje de Hebreos, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esto no es una metáfora trivial, es una descripción de una profunda realidad espiritual. Ahora, pensemos en las circunstancias difíciles de la vida. ¿Por qué Dios las permite? A menudo, no lo entendemos en el momento. Pero la Biblia nos enseña que Él las permite con un propósito divino, entre ellos, para enseñarnos paciencia, para pulir nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. ¿Y qué sucede cuando pasamos por dificultades, cuando atravesamos valles de sombra? Ellas, paradójicamente, nos acercan a Dios. Y al acercarnos a Dios, algo profundo y transformador sucede en nuestro interior. Bien, pensemos en esto por un momento. La idea general, al decir lo que la Biblia indica, en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una promesa asombrosa, una bienaventuranza que nos invita a la transformación. Pero ¿qué quiere decir limpio de corazón? Para ser limpio de corazón, ¿qué se necesita? ¿Qué implica? Si alguien es limpio de corazón, significa, en primer lugar, que sus pensamientos son puros, son pensamientos santos, alineados con la verdad y la santidad de Dios. ¿Significa esto que todos sus pensamientos son santos, sin excepción, 24 horas al día, 7 días a la semana? No, somos humanos, y los pensamientos impuros o mundanos pueden surgir. Pero lo que sí significa, es que esta es nuestra forma de vivir, la dirección de nuestro corazón. Y si surge algo que no es santo, algo que deshonra a Dios, lo resolvemos de inmediato a través de la confesión y el arrepentimiento. Lo llevamos ante el Señor y avanzamos en obediencia. Nuestros pensamientos, entonces, procuran ser santos, y miren nuestros motivos sin mezcla, sin intereses ocultos, sin agendas personales egoístas. Nuestros motivos se vuelven puros. Queremos hacer lo correcto, no para obtener reconocimiento o recompensa terrenal, sino simplemente porque es bueno, porque agrada a Dios desde su perspectiva santa. Nuestra conciencia se vuelve clara. Cuando andamos ante Dios con un corazón limpio, conforme a su voluntad, tendremos una conciencia limpia, libre de culpa, de remordimiento y de condena. Nuestra voluntad, sin duda, se someterá humildemente a Él, dejando de lado nuestros propios deseos y abrazando los de Dios. Nuestros motivos serán puros y nuestros pensamientos sanos, edificantes, enfocados en la verdad. Ahora, piense en esto con detenimiento. Con nuestra mente espiritualmente clara, purificada por la palabra y el Espíritu, ahí es cuando todos podremos ver, discernir, experimentar la presencia de Dios de una manera vívida. Por eso es que tantos creyentes, lamentablemente, no ven la presencia de Dios en su vida cotidiana. Dicen, con un enfoque limitado, bueno, mire, Dios está por allá arriba, en algún lado, en el cielo. Y si le pregunta a la persona promedio, incluso a muchos cristianos, ¿dónde está Dios? La respuesta común es pues allá arriba. ¿A dónde oro? Al cielo. Pero aunque Dios esté sentado gloriosamente en su trono celestial, en su majestuosidad incomprensible, también se encuentra, maravillosamente, en el trono de nuestro corazón, si le hemos invitado a morar en nosotros. Así que nosotros tenemos la capacidad intrínseca, por la obra del Espíritu Santo, de verlo operar, de sentir su cercanía. Pero mire, Dios ha hecho que lo veamos de una manera personal y profunda, y lo ha hecho posible de 3 maneras poderosas. Primero, al darnos su palabra, que es su autorrevelación escrita. Segundo, al darnos espíritu de discernimiento, una capacidad espiritual para entender sus caminos. Y luego, al hablarnos, a través de su espíritu, de manera muy clara, aunque no siempre audible ahora, permítame compartirle algo que me ha ayudado y me ha sostenido durante muchos años en mi caminar con Dios. Y creo que en algún momento, impulsado por mi deseo ardiente de conocer a Dios de manera más íntima y saber quién es Él en su plenitud, esto se volvió parte integral de mi mente, de cómo pienso, especialmente al final del día. Cuando me acuesto en la noche y hablo con el Señor antes de dormir, siempre trato de pensar en lo posible que haré al día siguiente. Pero más importante aún, y en segundo lugar, Siempre trato de recordar y recrear en mi mente, como si estuviera viendo una película, todo lo que pasó durante el día. La razón profunda por la que quiero hacer eso es porque busco activamente, con intencionalidad, la evidencia de Dios en mi vida. Quiero ver qué hizo Dios. Quiero ver cómo me ayudó en esa relación difícil, cómo me sostuvo en un momento de tensión. Quiero ver qué hizo al contestar esa pregunta que me inquietaba. Quiero ver cómo me guió al tomar esta decisión importante o aparentemente trivial.
Quiero ver cómo me protegió en esta circunstancia peligrosa o inesperada, y piense, ¿cuántas veces ha conducido por la autopista y de repente se le atraviesa un carro de forma imprudente? O quizás llega a un semáforo en luz verde y para la otra persona no significó nada que su luz estuviera en rojo, y lo pasó a toda velocidad y casi lo choca. ¿Cuál fue su primera reacción en ese instante, en ese destello de peligro? Su reacción, o al menos su reacción ideal, debió haber sido gracias Dios, gracias Señor por tu protección, por tu cuidado. Cuando pongo a Dios a mi diestra, cuando lo hago el centro de mi visión y de mi atención, estaré continuamente, continuamente buscando la evidencia, la prueba palpable de su presencia constante en mi vida, y la presencia de Dios es muy real, aunque invisible a los ojos carnales. Piense en cuánta gente conduce a más de 100 kilómetros por hora en autopistas congestionadas, y nos separan apenas 15 centímetros o 30 centímetros de otros vehículos, y a veces camiones gigantes. Si se fija en los camiones grandes, solo hay como 15 centímetros de espacio a ambos lados. Es increíblemente peligroso ir por la autopista. ¿Quién cree usted que nos guarda y nos guía día tras día, en cada viaje, en cada paso? Es Dios Todopoderoso. No lo tome a la ligera, no lo dé por sentado. Ahora, lo que hacemos al acostarnos y recordar todo eso, pasa esto. Mire, cuando se acuesta en la noche y comienza a evaluar, a discernir, a recordar lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida todo el día, cuando buscamos intencionalmente la evidencia de su obra, de su huella divina, vemos su protección milagrosa, su cuidado tierno y providencial. Y lo que pasa, lo que sucede de manera maravillosa, es esto, que recordamos, podemos, escuche, visualizar en nuestra mente a Dios obrando activamente en nuestra vida durante ese día. Y lo que estamos haciendo, mire, mientras recordamos, mientras podemos, mire, evaluar y mientras podemos disfrutar otra vez, e incluso mejor la segunda vez, disfrutar su presencia viva, disfrutar su obra perfecta, disfrutar la realidad tangible e innegable de Dios en nuestra vida. ¿Qué hace eso en nuestro ser? Lo graba en nuestra mente mucho más hondo. No hay que dejar que termine el día sin detenernos a recordar y evaluar con gratitud. La Biblia dice que demos gracias cada mañana por sus nuevas misericordias y que de noche nos gocemos por lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, por sus maravillas en la oscuridad. Maire, dedicar tiempo a recordar y a reconocer glorifica a Dios, le da el honor y la alabanza que solo Él merece. Al dedicar tiempo a recordar, acabamos alabando y dando gracias a Dios con un corazón desbordante. Porque una vez que empecemos a buscarlo intencionalmente, con una actitud de expectación, podremos ver a Dios como nunca lo habíamos visto antes y nos daremos cuenta con asombro de que Él ha estado allí presente y activo todo el día, obrando en nuestra vida de maneras que antes no percibíamos. Es decir, cuando está en su trabajo y tiene que resolver problemas complejos, dificultades inesperadas y situaciones y circunstancias desafiantes, necesita de él, necesita de su sabiduría. Clame a Dios, espérelo con paciencia y fe. David dijo, lo he tenido a mi diestra todo el tiempo, lo pongo delante de mí, lo pongo delante de mí a diario. Es una conciencia constante de la presencia divina. Además, lo que sucede es esto, comenzamos a interpretar la vida, a ver cada situación, cada persona, cada evento, mediante la mente de Dios. Comenzamos a pensar como Él lo hace, a adoptar su perspectiva divina. Cuando comenzamos a verlo, cuando lo percibimos obrando, comenzamos a ver cómo actúa en el mundo. Entonces, naturalmente, comenzamos a pensar, así actúa Dios, así es su carácter, así son sus principios. Por eso podemos llegar a ser sabios y a tomar decisiones sabias, decisiones que trascienden la sabiduría humana en nuestra vida. Y esto ocurre por la sencilla razón de que comenzamos a entender sus principios eternos y a ver a Dios tal como es en verdad, no como lo imaginamos o como la cultura lo describe. Al comenzar a ver a Dios como es, en su santidad, en su amor, en su justicia, en su sabiduría, en su soberanía, eso impactará, transformará, impregnará cada aspecto, cada rincón de nuestra vida, desde lo más íntimo hasta lo más público. Bien, volvamos a la bienaventuranza central. La Biblia dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso solo significa que si espero, si anhelo, si deseo con todo mi ser ver la presencia de Dios y sus manifestaciones milagrosas en mi vida, esa visión, esa experiencia no comienza con Dios, sino que comienza conmigo, con la condición de mi corazón. Comienza con un corazón limpio. Si mi corazón es limpio, mis pensamientos serán santos, alineados con su voluntad. Mis motivos van a ser puros, sin intereses egoístas.
Mi conciencia va a ser limpia, libre de condenación, y mi voluntad estará sumisa, obediente, ante Dios. Permítame hacerle una pregunta muy personal, muy profunda. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el esfuerzo, el compromiso, la disciplina espiritual de mantener limpio el corazón, de purificar nuestros pensamientos y motivos, para estar conscientes de la presencia constante de Dios en cada instante de nuestra vida? Sí. ¿Vale la pena andar con el poder de Dios, manifestándose en su vida y ser capaz diariamente de tener su conciencia limpia y sus motivos y sus pensamientos puros intachables? Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Vale la pena cada momento de disciplina. Vale cada confesión sincera y cada acto de arrepentimiento genuino, porque Dios quiere ser más real, más palpable, más íntimo para nosotros de lo que nosotros mismos queremos o nos atrevemos a imaginar. ¿Qué clase de impacto tendrá eso en su vida? Pues le aseguro que tendrá un impacto transformador, en muchas maneras, en todos los ámbitos de su existencia. Primero, comenzará a ver la vida desde otra perspectiva, desde una altura espiritual, desde un punto de vista divino. Comenzará a ver la vida, escuche, no a partir de quién soy yo, de lo que poseo o de lo poco que tengo, de mis limitaciones o mis debilidades. Comenzará a ver la vida no desde mis desventajas, mi falta de esto, mi falta de talentos y dones específicos. No, esa perspectiva centrada en el yo se desvanecerá. Comenzaremos a ver la vida de esta manera gloriosa. Gracias a Dios, el omnipotente, el todopoderoso, el creador del universo, vive dentro de mí. Gracias a Dios que, pase lo que pase, quien gobierna con soberanía absoluta sobre todo el cosmos, sobre cada partícula de la existencia, tiene el control total de mi vida hoy, en este preciso instante, y en cada día por venir. Por lo tanto, no tengo que temer el futuro, no tengo que estar ansioso por las circunstancias, ni tengo que estar preocupado por lo que pueda ocurrir. Sí, con una certeza que nace de la fe, que lo que sea que necesite, mi Dios, en su infinita providencia y amor, suplirá cada necesidad, no solo según mis recursos limitados, sino según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso impactará, perdonará, dirigirá, transformará todo aspecto de su vida. Pensemos, pues, en ciertas cosas específicas que derivan de esta nueva perspectiva. Por ejemplo, comenzaremos a pensar en términos positivos, a enfocarnos en la esperanza y la posibilidad que Dios ofrece, en lugar de en la derrota y la limitación. Comenzará a pensar con una sensación de seguridad inquebrantable, una confianza que no proviene de su propia fuerza, sino de la de Dios. Ya no será el no puedo, sino el sí puedo por el poder de Cristo que me fortalece. Porque mire, no puedo ni siquiera explicar con palabras adecuadas la maravillosa realidad, el indescriptible gozo, de poder ver a Dios de manera tan clara, tan tangible, tan personal en nuestra vida cotidiana. Lo que sucede es que nuestro corazón se llena de gozo celestial. Hay una confianza que brota de lo más profundo de nuestro ser, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, hay una experiencia que rebosa de entusiasmo, de reverencia y de asombro por el omnipotente, omnisciente, omnipresente y soberano Dios, que lo ama tanto, con un amor eterno e incondicional, que no solo se interesa por los grandes acontecimientos de su vida, sino que ingresa en toda su vida, en cada detalle, y lo guía incluso en esas decisiones triviales, en esos pequeños momentos que parecieran ser tan poco importantes. Dios está ahí, presente y activo, todo el tiempo. Usted comenzará a ver su propia vida, su propósito, sus desafíos, desde una perspectiva completamente distinta, mucho más positiva, más llena de esperanza y de propósito, y pasará esto. Amado creyente, cuando vengan las pruebas, cuando la adversidad golpea su puerta, en vez de decir, con un suspiro de desesperación, «Oh Señor, ¿qué voy a hacer?», pasará esto. Al comenzar a reconocer de manera consistente la presencia de Dios en su vida, al verlo operar en todas las cosas, incluso en las más dolorosas, mire, usted verá las dificultades, las adversidades, las pruebas y los desafíos, no como obstáculos insuperables, sino como peldaños que Dios, en su sabiduría infinita y su amor perfecto, pone estratégicamente en su camino. ¿Como peldaños para qué propósito? Peldaños para forjar madurez espiritual, para edificar su carácter a la imagen de Cristo, para inculcar profundamente los principios divinos en su vida, para aprender a depender completamente de Él. Escuche, está aprendiendo a conocer a Dios de una manera más íntima y profunda. Piense en el amor humano. Cuando usted se enamoró de la persona con quien piensa casarse o con la que ya se casó, ¿qué sucedió? Cuanto más descubría de ella, de su personalidad, de sus virtudes, de sus peculiaridades, más se enamoraba y más emocionado estaba por pasar tiempo juntos.
por conocerla más. Mayre, no podemos ni siquiera comparar el amar a alguien, por muy profundo que sea ese amor humano, con la magnitud de una relación íntima y personal con Dios, porque esa relación es completamente perfecta. En la tierra no hay dos personas perfectas, somos seres caídos y pecadores. Pero del otro lado, en lo espiritual, Dios es perfecto por completo, en todo su ser, en todos sus atributos. Nos ama a la perfección, en todo aspecto, con un amor ágape incondicional y eterno. Todo lo que viene de Dios es perfecto por completo, sin defecto, sin sombra de imperfección. Sin duda, es lo mejor, lo óptimo para nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando cultivamos esta relación? Desarrollamos esta relación con el Dios perfecto, y ella cambia radicalmente nuestra actitud sobre nosotros mismos, sobre nuestras circunstancias y sobre nuestra perspectiva de la vida. Lo segundo que sucede, al empezar a ver al invisible, es esto, que la obediencia de pronto se nos hace mucho más deseable, mucho más atractiva, mucho más gratificante que los placeres fugaces y engañosos del mundo. Cuando Dios se vuelve una realidad viva en nuestra vida, no una mera teoría o un concepto abstracto, sino una realidad cuyas manifestaciones podemos ver a diario. ¿Sabe qué pasa? El pecado, con todo su brillo ilusorio y sus promesas vacías, pierde completamente su encanto. Escuche, una de nuestras oraciones más sinceras y profundas debe ser: Dios, acércame tanto a ti, atráeme tan íntimamente a tu presencia, que el pecado no tenga absolutamente ningún atractivo para mí de ninguna manera, en ninguna de sus formas sutiles o evidentes, sino que la santidad, la rectitud, la justicia y la santificación sean siempre la actitud predominante de mi corazón, el anhelo más profundo de mi alma. Y lo que pasa, de forma sobrenatural, es que el pecado perderá su encanto, porque usted se emocionará tanto por Dios, por su relación con Él, por su amor incondicional hacia usted y su devoción por su bienestar, y por sus manifestaciones constantes en su vida. Mire, su disposición, la disposición de Dios de mostrarse de manera real y palpable en su vida, será tan abrumadora, tan envolvente, que el pecado perderá su encanto y su poder en su vida cuando comience a ver a Dios desde esa perspectiva divina. Otra cosa fundamental que pasará es esta: comenzaremos a ver las cosas como son en verdad, con una claridad que discierne la verdad de la ilusión. Mucho de lo que vemos en el mundo, en los medios de comunicación, en la sociedad, no es real en su esencia. Puede ver las noticias, puede ver películas, y gran parte de la vida, de lo que se presenta, no es real, es una construcción, una fantasía, un engaño. Y verá a personas que al verlas por primera vez tienen cierto encanto, cierto atractivo superficial, pero al conocerlas mejor, al pasar tiempo con ellas, se da cuenta de que no son genuinas, no son auténticas. Todo es superficial, no es real, es una fachada. Así, mire, Dios nos da la facultad, la capacidad espiritual, de ver claramente la realidad, de penetrar las apariencias y llegar a la esencia de las cosas. Vea lo que pasa cuando comenzamos a ver la realidad. Comenzamos a ver que Satanás, el gran engañador, ha inventado todas esas mentiras seductoras sobre lo que supuestamente satisface, lo que colma, lo que nos llena de felicidad y de gozo. Nos damos cuenta de que son trampas vacías. Comenzamos a ver las cosas como son en verdad, bajo la luz de la verdad de Dios. El pecado, como ya hemos dicho, pierde su atractivo. Y en un nivel más personal, comenzamos a discernir mejor lo que sucede en nuestras relaciones con otros, a entender las motivaciones, a ver la dinámica real, a identificar lo que es sano y lo que no lo es. Eso es lo que pasa cuando Dios se convierte en nuestra lente. Otra cosa que ocurre, y que tiene implicaciones eternas, es esta, y es que comenzamos a poner lo eterno sobre lo temporal. Al comenzar a ver al Señor desde otra perspectiva, desde una visión de eternidad, ocurre esto. Las cosas temporales, las preocupaciones mundanas, los afanes de esta vida, perderán prioridad, preeminencia y atractivo en nuestra vida. Y las cosas eternas, aquellas que tienen valor en el reino de Dios y que perduran para siempre, tendrán prioridad absoluta. Lo que ocurre es que eso afectará la forma en que empleamos nuestro tiempo. ¿Cómo asignamos nuestros recursos más preciosos? Y de hecho, afectará con quién pasamos nuestro tiempo, eligiendo relaciones que nos edifiquen espiritualmente. Afectará la forma en que gastamos nuestro dinero, y en cómo invertimos ese dinero, no solo para placeres momentáneos, sino para el reino de Dios. Y afectará cuánto damos a la obra de Dios, con generosidad y alegría, e influirá, mire, en la manera como nos entregamos a otros, en cómo servimos, en cómo amamos. Afectará, transformará, todo en nosotros porque nuestra perspectiva de vida cambia radicalmente. Pasamos de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno.
Ahora, este Dios que comienzo a ver, empiezo a comprender quién es Él y cómo es en verdad, en su esencia inmutable. Y cuando comienzo a ver cómo es, a entender sus caminos, sus atributos, su amor incondicional, y lo que Él ofrece a aquellos que le buscan de corazón, entonces surge en mí un deseo profundo y sincero. Quiero que mi corazón sea puro. Mire, quiero que mis motivos sean puros, que no haya doblez ni egoísmo en mis intenciones. Quiero que mi voluntad sea sumisa a la suya, rendida a su soberanía. Quiero que mi vida entera sea una expresión viva, un reflejo claro y sin manchas del Hijo de Dios, Jesucristo, quien mora en mí. Todo comienza a cambiar cuando esta visión de Dios se asienta en el centro de nuestro ser. Bien dice su palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué sucedió como resultado de esta profunda conexión con Dios, de esta visión espiritual? Uno de los resultados más liberadores y transformadores es que las críticas, los juicios injustos y los malentendidos, que antes nos afectaban profundamente, ya no nos afectan con la misma intensidad, no tienen el mismo poder sobre nosotros. Cuando todos, mire, cuando caminamos en la presencia constante de Dios, cuando Él siempre está a nuestra diestra, cuando lo ponemos deliberadamente delante de nosotros como nuestro guía y protector, y comenzamos a ver las cosas, las situaciones, las personas, desde su perspectiva divina, desde la altura de su verdad, entonces las críticas y los malentendidos no nos traen ruina y tristeza. No nos desaniman, no nos deprimen, no nos paralizan para nada. Esas flechas envenenadas de la malicia o la ignorancia pueden pasarnos por encima. Podemos alejarnos, podemos ignorarlas por completo, por la sencilla razón de que al andar en la voluntad de Dios, con un corazón limpio y una conciencia clara, podemos resolver todas esas cosas con un profundo sentido de amor, de compasión y de perdón, sin importar cuál sea la ofensa o el malentendido. No significa que siempre nos alegrará cómo nos traten los demás, que seremos indiferentes al dolor o la injusticia, pero hay una sensación inquebrantable de confianza y seguridad, una paz interior, que proviene de saber que el Dios a quien servimos, cuyos principios divinos dirigen toda nuestra vida, nos ayudará a pasar por cada fuego, por cada dificultad, por cada prueba, no importa lo que sea. Él es nuestro protector y nuestro defensor mayor. Cuando dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, a aquel que no podía ver con sus ojos naturales, esto no era algo reservado solamente a Moisés, un privilegio único para un profeta extraordinario. No, amados. Este es el don maravilloso, el regalo incomprensible, que Dios ha ofrecido a cada uno de sus hijos, a cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo y ha nacido de nuevo por su Espíritu. Y deseo exhortarlo con todo mi corazón a que se formule estas preguntas, a que las escriba, las medite y las responda con honestidad ante Dios. ¿Veo a Dios en mi vida? ¿Dónde está la evidencia, la prueba tangible? Si es así, si Él es real en mí, debe haber evidencia, frutos visibles de su presencia y su acción. ¿Veo a Dios, mire, veo a Dios en mi relación con otra gente? ¿Se manifiesta en cómo amo, en cómo perdono, en cómo sirvo? ¿Veo a Dios en mi conversación, en mis palabras, en mi testimonio? ¿Veo a Dios en mi trabajo, en la forma en que lo realizo, en mi ética laboral? ¿Lo puedo ver en mi familia, en la dinámica de mis relaciones más íntimas? ¿Lo veo obrar en el manejo de mi dinero, en mi generosidad, en mi prudencia financiera? ¿Veo a Dios o no lo veo? Veo a Dios al manifestar mis talentos y en mis dones, usándolos para su gloria. Veo a Dios en mi servicio a los demás, en mi compasión. Está impactando mi vida, a través de Dios, la vida de alguien más. Veo a Dios actuando en mí para influir positivamente en la vida de alguien más, para ser un instrumento de su gracia. Así que solo le pregunto esto, querido amigo, con toda la seriedad que amerita. ¿Está viviendo su vida, viendo lo que lo rodea, su circunstancia actual, su futuro incierto, en la presencia constante y reconfortante del Dios Todopoderoso? ¿O tiene la sensación, esa terrible sensación, de que está muy solo? ¿Acaso se siente muy incompetente y solo? Indefenso ante los desafíos, deprimido por las cargas, ansioso por el mañana, preocupado por el control, inquieto por lo que vendrá, desvalido, inseguro y a veces, aún inaccesible para otros debido a su lugar en la vida, a sus temores o sus heridas. Entonces lo que necesita, lo que su alma anhela, lo que su espíritu clama, es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal por fe. ¿Qué quiero decir con eso? Solo digo que si está dispuesto a confesar, a reconocer humildemente que lo que dice la Biblia de Él es verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que fue al Calvario y murió voluntariamente por su pecado, llevando en la cruz la condena que usted merecía,
y que pagó toda su deuda de pecado con su sangre preciosa. Si está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, que limpie su alma y a decirle que lo recibe por fe como su Salvador personal, en ese preciso momento, en ese acto de fe, su pecado es perdonado y usted se convierte en hijo de Dios, nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y estará seguro eternamente, con una seguridad que nada ni nadie puede arrebatarle, por el resto de su vida terrenal y por toda la eternidad. Si quiere la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Si quiere enfrentar la vida de manera confiada y segura, con valentía y propósito, solo podrá hacerlo si tiene a Dios en su vida. Si su relación con Él se fundamenta a través de su Hijo Jesucristo, deseo alentarlo, incluso si usted ya es un creyente, un hijo de Dios, a examinar su vida con honestidad y humildad. Examine su vida y planteese esta pregunta crucial. ¿Cuándo fue la última vez que le dije a Dios con sinceridad, con un corazón abierto: Señor, muéstrate a mí, revela tu gloria, tu poder, tu presencia en mi vida de una manera nueva y más profunda? ¿Cuándo fue la última vez que tuve un hambre genuina, un anhelo ardiente en mi corazón, de verlo actuar en mi vida, de presenciar sus milagros, de sentir su dirección? Y quizás sería bueno, una práctica espiritual transformadora, decirle a Dios: Señor, cuando me acueste hoy, y las demás noches venideras, te ruego, por tu Espíritu, que podría recordarme que este es un momento maravilloso, un momento sagrado, justo antes de quedarme dormido, para hacerme ver cómo has estado conmigo todo el día, en cada paso, en cada respiro, en cada desafío, y lo que has hecho en mi vida. Señor, enséñame cómo vivir viéndote, percibiendo tu presencia y tu obra, en cada circunstancia de mi vida, sin importar cuán trivial o cuán monumental parezca. Si usted hace esto, su vida cambiará de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Padre Celestial, cuánto te agradecemos, cuánto te bendecimos y te alabamos por amarnos tanto, con un amor tan profundo e incomprensible que te hiciste realidad para nosotros, que no eres un Dios distante, sino un Dios cercano y personal. Te agradecemos por amarnos tanto que nunca nos abandonarás, que tu fidelidad es eterna y tu presencia constante. Te agradecemos por amarnos tanto que nos levantas siempre que caemos, que tu misericordia es nueva cada mañana y tu gracia abundante. Te agradecemos por amarnos tanto que sigues con nosotros, acompañándonos, guiándonos, sustentándonos, incluso al crecer y madurar en la vida espiritual, en cada etapa de nuestro caminar. Gracias por decir en tu palabra que nunca, jamás nos desampararás, que siempre estarás a nuestro lado. Y en este momento, Padre, nos entregamos de nuevo y completamente a ti hoy, con un corazón rendido y expectante, para decir: Padre, enséñanos a verte de maneras en las que nunca te hemos visto antes. Abre nuestros ojos espirituales, sensibiliza nuestros corazones, para que podamos percibir tu obra, tu amor y tu poder en cada detalle de nuestra existencia. Te lo pedimos humildemente, con toda la reverencia de nuestra alma, en el precioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este estilo enfatiza la soberanía de Dios y la obediencia confiada. Paso 02 de oración, traducido. En contacto el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo, por medio de una enseñanza bíblica sólida, fiel a la Escritura y relevante para la vida. Hoy en el programa En Contacto, el Dr. Stanley compartirá un mensaje titulado Confianza en medio de la angustia. Este mensaje, queridos amigos, nace de una profunda experiencia personal, de un momento de mi vida que se grabó indeleblemente en mi memoria y en mi corazón. Era el año 1944, y yo tenía tan solo 14 años. El mundo entero estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, y nuestras tropas luchaban encarnizadamente, tanto en el Pacífico como en Europa. Fue un tiempo de gran dolor, de inmensa crisis y de una incertidumbre palpable en este país, en Estados Unidos. Todo estaba racionado: la comida, la ropa, los automóviles, las llantas y todas esas cosas esenciales de la vida cotidiana. Fue una época de profunda angustia, porque miles y miles de estadounidenses, jóvenes hombres y mujeres valientes, morían en costas extranjeras, lejos de sus hogares y sus seres queridos. Era un tiempo de mucho estrés, de una tensión constante que se sentía en el aire, porque la gente no sabía lo que pasaría al día siguiente, dadas todas las noticias que oíamos constantemente sobre la guerra y lo que estaba aconteciendo en el frente. Las personas se sentaban en la noche alrededor de la radio y escuchaban las noticias mientras tomaban la cena, conteniendo el aliento con cada informe. Y era un momento de angustia porque en ocasiones daban informes detallados sobre dónde sí estaba cierta división,
dónde se encontraban las tropas y lo que estaba pasando en la batalla en ese preciso momento. Y recuerdo vívidamente una mañana, mi maestra de ciencias sociales entró a clase. Dejó sus libros en la mesa, pero en lugar de abrir un texto escolar, tomó una Biblia, algo inusual para ese tiempo, y dijo con voz temblorosa: «Haremos algo diferente esta mañana». Y empezó a leer, y recuerdo que pensé que ella iba a llorar, que sus emociones estaban a punto de desbordarse. Y luego nos contó que la noche anterior había oído las noticias y su esposo estaba en una división particular de la que habían hablado en el noticiero. Estaban inmersos en una batalla sangrienta y feroz, y ella tenía miedo, un miedo visceral y desgarrador por la vida de su amado. La verdad es que no recuerdo el nombre de mi maestra, pero nunca he olvidado, ni podré olvidar, el salmo que leyó aquel día. Y cuántas veces a lo largo de mi vida he acudido a él al pasar por una dificultad, por un momento de temor, de ansiedad, de incertidumbre. Ese salmo se ha convertido en un ancla para mi alma, y ese es el Salmo 46, y quisiera que lo busquemos ahora mismo en nuestras Biblias, porque este es un maravilloso salmo de aliento, una fuente inagotable de consuelo y fortaleza para el alma. Les hablaré hoy sobre la confianza, sobre cómo mantenernos firmes y seguros en medio de los momentos más estresantes de la vida, momentos de confianza en medio de la angustia. Y esta es una palabra de aliento que necesitamos desesperadamente en nuestra época. Dios, el salmista, como en la inspiración divina, lo comienza en el versículo 1, proclamando una verdad eterna y poderosa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Aquí vemos la magnitud de su poder. Continúa en el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Y sigue, invitándonos a la contemplación en el versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y la culminación de este mensaje, la instrucción central que nos da Dios mismo, se encuentra en el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Qué maravillosa, qué profunda, qué reconfortante palabra de aliento nos da el Señor a través de este salmo. Nosotros, todos nosotros, sin excepción, experimentamos estrés en la vida. Es una parte innegable de la condición humana en un mundo caído. Y todos pasamos en algún momento por algunas circunstancias en las cuales pensamos que el estrés es más de lo que podemos soportar, que es una carga que excede nuestra capacidad. Y así, al enfrentar periodos de estrés intenso en nuestra vida, haremos una de dos cosas. Reaccionaremos de una manera o de otra. Y de lo que quisiera hablar en este mensaje hoy es precisamente de cómo andar con confianza, con una seguridad inquebrantable, en esos tiempos difíciles, tan estresantes, tan angustiosos para todos, para usted y para mí. Y hay dos formas fundamentales de atravesar esos momentos. Primero quisiera hablar sobre la forma más natural, es decir, ¿cuál es la forma instintiva, la reacción por defecto que solemos tener al responder a los momentos estresantes y difíciles en nuestra vida? Bien, la forma principal, la opción que la mayoría de nosotros elegimos, consciente o inconscientemente, es luchar contra ellos. Es decir, nos resistimos, peleamos, intentamos controlarlos con nuestras propias fuerzas. Y quisiera definir 2 o 3 términos clave aquí para que entendamos mejor lo que estamos abordando. Primero, al pensar en lo que significa el estrés. El estrés, en su esencia, es una presión que sentimos. Esta presión puede ser una fuerza externa que se ejerce contra nosotros, o puede manifestarse como la sensación interna de que somos arrastrados en dos direcciones opuestas, como si estuviéramos divididos, tironeados por exigencias o deseos conflictivos. Y luego está lo que llamamos angustia, que es un término muy relacionado y más o menos lo mismo, excepto que al pensar en la angustia, yo lo asocio con el hecho de que ese estrés, esa presión, me lleva a un lugar de verdadera y profunda ansiedad e inquietud en mi alma. Me lleva a un estado de dolor emocional y espiritual, una aflicción que cala hasta lo más profundo de mi ser.
Cuando pensamos en términos de luchar, luchar significa contender, significa pelear, significa aplicar un gran esfuerzo, una gran energía, una gran voluntad hacia algo, buscando oponernos o dominarlo. Y así muchas veces pensamos en términos de lucha contra el estrés, contra las circunstancias. Pero la Biblia en este pasaje del Salmo 46 nos dice algo radicalmente diferente, una instrucción divina que desafía nuestra inclinación natural. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es curioso en este pasaje que Dios nos da, en su sabiduría infinita, que Él usa la naturaleza como un ejemplo vívido para describir lo que pasa cuando hay gran caos, gran agitación. Y dice en el versículo 2 y 3, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. A lo que se refiere aquí es a esto, a los tiempos de estrés y agitación que vienen cuando hay terremotos que sacuden la tierra, con su fuerza inmensa, y cuando los montes, símbolos de estabilidad, se traspasan como si cayeran al corazón del mar, cuando hay maremotos, tsunamis, esas gigantescas olas que arrasan con todo. Dice que el bramido de sus aguas es aterrador. Y cuando Dios golpea las montañas con su poder, dice que hasta los montes tiemblan, se estremecen a causa de su braveza. Luego, el salmista sigue con la bendición, con la promesa inquebrantable de que Él cuidará de su propio reino, de su pueblo, y notará que en el versículo 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Esto es, se refiere a las penosas calamidades naturales, pero también a los tiempos de guerra y peleas, y violencia y todo lo demás que agita a las naciones y a la humanidad. Y luego están esos periodos estresantes que tenemos en nuestra vida personal. Nos despertamos el lunes por la mañana, revisamos nuestra agenda y de antemano conocemos todas esas situaciones y circunstancias que quizá vamos a enfrentar esa semana, ese día. En ocasiones, esas situaciones estresantes son el resultado de problemas financieros que nos agobian, problemas en casa con los niños, por ejemplo, o problemas en el trabajo, conflictos laborales, presiones constantes, pero siempre hay dificultades y adversidad y tiempos estresantes. Vivimos, de hecho, en una era estresante. De hecho, es una buena descripción de la era en que vivimos, una era de constantes presiones, de exigencias que nos arrastran, que impulsan nuestra vida a un ritmo vertiginoso. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta crucial. ¿Cuál es la fuente de todo esto? La fuente quizás sean varias cosas, multifactorial, difícil de precisar. Escuche, da lo mismo lo que el mundo le lance. Da lo mismo cuán pesadas, insoportables y abrumadoras puedan parecer las cargas que lleva sobre sus hombros. Da lo mismo cuál parezca ser la causa, la raíz, la fuente de ese estrés que lo consume. Dios, el gran Dios, el Todopoderoso, le permitirá pasar por ese estrés, no solo de manera pasiva, sino triunfalmente, en victoria, y lo hará en silencio, en paz, para que el estrés no se convierta en angustia, sino que se convierta en absolutas. Escuche, absolutas, indescriptibles e incalculables paz y serenidad. Una paz que no podrá entender, que desafía la lógica humana y que ni siquiera podrá explicar a los demás. Solo sabrá, en lo más profundo de su ser, que cuando Dios dice que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es exactamente lo que prometió, y Él lo cumple. ¿Y de qué se trata todo esto? Mire lo que dice el Salmo 46 y Sifi 10. La instrucción central. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Se trata de conocer a Dios. Si les preguntara hoy, aquí en este auditorio, o a usted que me escucha, ¿cuántos conocen a Dios? Es muy probable que el 99% de ustedes levantaría la mano, y al hacerlo, se referirían con eso a que han creído en Jesucristo como su Salvador personal, y como resultado de esa fe, han iniciado una relación con Dios, lo conocen. No hay duda al respecto de que así empieza a conocerlo. Comienza a conocerlo, indudablemente, al poner su confianza, su fe, su esperanza, en su Hijo Jesucristo como su Salvador, el que perdona sus pecados y le da vida eterna. Pero ¿qué hay del no creyente? Cuando le pregunta si conoce a Dios, lo más probable es que diga, sí, claro que conozco a Dios. Y empiece a decirle que ora y que Dios responde a su oración, o le dirá que cree en la Biblia, la cual en silencio, en realidad no conoce y la mayoría no cree verdaderamente en ella, sino que tiene una idea vaga. Y le dirá una serie de razones por las que conoce a Dios, pero usted, en lo profundo de su espíritu, sabe que no es la verdad de un conocimiento salvador. Yo, entiendo, entiendo por qué una persona que no ha creído en Jesucristo como Salvador, entiendo por qué no conoce a Dios de manera personal y redentora, aunque crea que sí.
quizás ha leído la Biblia o ha escuchado sermones y piensa, ¿sabe? Yo creo que Dios es el creador, creo que comenzó todo esto, el universo, y sí creo que su Hijo murió en la cruz por los pecados del mundo, y sí creo estas cosas que los cristianos dicen sobre Dios. Sí, cree todo eso, pero en realidad no lo conocen de manera personal y transformadora. Pues bien, mire, creer algunas cosas acerca de Él, tener información sobre su existencia o sus atributos, no hace que usted conozca a Dios de manera íntima y vivencial. Escuche, pero no quiero tratar con la persona que no lo conoce, que no es creyente en este momento. Quiero tratar un momento, con toda la seriedad, con la persona que dice, sí, yo he creído en Cristo como mi Salvador, soy cristiano, pero el asunto, amado creyente, no es si ha creído en Él como Salvador, si lo conoce íntimamente. Mire, Él no dijo, estad quietos y conocedlo como Salvador. Dijo, estad quietos. Mire, dice, estad quietos. ¿Y qué más? Dice, conoced que yo soy Dios. Permítame hacerle una pregunta muy directa. Lo más probable, la mayoría aquí, lo más probable es que usted sea creyente, que haya creído en Cristo como su Salvador, sabe que es cristiano. Le preguntaré esto, dígame, ¿qué sabe acerca de Dios? ¿Lo conoce personalmente, más allá de la mera información teológica? Al creer en Jesucristo como Salvador, vea lo que hace la gente. Dicen, creí en Él como Salvador, sé que es mi Salvador. Y la mayoría de los cristianos, me temo, conocen a Cristo como su Salvador personal, conocen el perdón de sus pecados, saben que irán al cielo al morir, que Él los ayuda en tiempos de apuros y que responde a su oración. Y esto es maravilloso, es el inicio de la fe. Pero ¿sabía usted que Dios no está contento? ¿No está satisfecho con que solo sepa eso sobre Él? Si usted ama a alguien profundamente, querrá conocerlo en toda su complejidad, en todas sus facetas. Y si ama a alguien y quiere que lo amen, querrá que lo conozcan a usted de la misma manera. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente, profundamente, en toda su plenitud, porque Él sabe que es el corazón y el centro, es lo real, es el punto crucial, el eje fundamental, para poder pasar victoriosamente por toda clase de dificultades, por todas las situaciones estresantes, sin importar la forma que tomen, sin importar de cuál fuente provengan. La clave para atravesar todos esos desafíos, no solo sobreviviendo, sino saliendo victoriosos y con Chfaum Nasser Wam Laxonson, es conocer a este Dios. Así que permítame preguntarle esto de nuevo, con la mayor seriedad. ¿Usted lo conoce? Dirá, claro que sí. Pero si le diera un trozo de papel y un lápiz en este momento y le dijera, escriba en esta hoja todo lo que sabe sobre Dios y que podría defender con la palabra de Dios, que es la forma de confirmarlo, de verificar su verdad. Mire, si digo, escriba lo que sabe, y dice, mire, oí a él decir esto y lo oí decir aquello, y creo esto y creo eso. Pero, ¿qué sabe realmente? ¿Qué conoce con certeza y convicción personal? ¿Cuánto conoce a Dios no solo intelectualmente, sino con el corazón, con el espíritu? ¿Lo conoce personalmente como un amigo cercano, como un padre amoroso y fiel? Él, escuche, Él quiere que lo conozcamos no solo como Salvador, el que nos libra de la condenación, sino como Señor y amo de nuestra vida, el que dirige nuestros pasos, el que gobierna cada área. Y la mayoría lamentablemente lo conocen como Salvador, pero no como Señor. Verá, la mayoría de los cristianos no les interesa conocerlo como Señor, quieren conocerlo como Salvador, proveedor de sus necesidades y protector en sus dificultades. Y si necesitan saber algo más, se lo dirán cuando les sea conveniente. Así no es como Dios quiere que lo conozcamos. Él dice, estad quietos y conoced. Conoce que no soy solo tu Salvador, tu fuente de perdón, sino tu amo y Señor, el que tiene la autoridad final sobre tu vida. Conoce que te amo incondicionalmente, con un amor eterno e inmutable. Conoce que el perdón de tus pecados me costó a mi Hijo unigénito, la máxima expresión de mi amor y mi justicia. Conoce que tengo más atributos que la misericordia, que soy un Dios justo y santo que detesta el pecado, que soy omnipotente, con todo el poder, omnisciente, con todo el conocimiento y omnipresente en todo lugar al mismo tiempo, que soy un Padre celestial amoroso, que te veo como uno de mis hijos amados. Tengo una voluntad y un plan perfecto para tu vida, diseñado desde la eternidad. Quiero lo mejor para tu vida en cada situación, incluso en las que te causan dolor. Te reprenderé si me desobedeces, porque te amo demasiado como para dejarte en tu error. Quiero que entiendas mis caminos y cómo actúo en el mundo, y lo que me motiva a hacer lo que hago. Debes saber que tengo lo mejor en mente para ti, incluso cuando las cosas parecen ir mal. Debes saber que cuando sientas dolor, sufrimiento y dificultad, si me lo permites, si te entregas a mí, lo convertiré en algo bueno,
en algo que contribuirá a tu crecimiento y bendición para tu vida. Quiero que entiendas los principios eternos de la Biblia. Quiero que comprendas mi palabra, que la escudriñes, que la atesores. Quiero que conozcas a esos hombres y mujeres de la fe y cómo obré en sus vidas, para que te sirvan de ejemplo e inspiración. Quiero que seas obediente a mí en todo. Quiero que me absorbas, que seas absorbido por mi palabra, que ella te impregne. Quiero que pienses como yo, quiero que sepas lo que pienso y que tu mente sea renovada. A eso se refiere Dios cuando dice así, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bueno, eso me lleva a esta pregunta esencial. Cuando dice estás quietos y conoced que yo soy Dios, ¿quién es este Dios en quien podemos confiar ciegamente? Escuche lo que dice su propia palabra. Dice así, aquí está el Dios quien puedes confiar, el Dios que te ofrece seguridad en medio de la incertidumbre más profunda. Vea esto en el Salmo 46, versículo 1, con una claridad meridiana. Él es nuestro amparo. Es un lugar seguro al que puedo correr, un refugio inexpugnable donde encuentro protección. Es mi fortaleza, mi fuente de poder cuando estoy muy débil, cuando mis fuerzas flaquean. Es mi pronto auxilio. Gracias a Dios que dijo pronto. Un auxilio inmediato, no demorado. Y note lo que dice en las tribulaciones. En hebreo, esa palabra significa en lugares estrechos, en situaciones de gran presión, de gran dificultad, de angustia. Cuando estoy en aprietos y siento la presión abrumadora y siento el estrés que me ahoga, ¿qué dice? Dice que es un pronto auxilio, una ayuda veloz, cuando estoy en aprietos, cuando estoy acorralado. Luego, si se fija bien, no solo dice eso, sino que dice así en el versículo 7, y se repite en el versículo 11. Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Y si se fija en ambos versículos, 7 y 11 dice, Jehová Etzlofcitos está con nosotros. ¡Qué promesa tan poderosa! Ahora acompáñeme al Salmo 18 por un momento, y quisiera que note algo aquí. Este salmista, el rey David, comienza aquí con una perspectiva distinta, pero complementaria, que refuerza la verdad naturaleza de Dios. Vea lo que dice en el primer versículo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué dicen estos salmos, tanto el 46 como el 18? Esto es lo que proclaman, con una voz unificada, que cuando llegamos a tiempos muy estresantes y angustiosos en la vida, cuando las tormentas azotan con mayor ferocidad, mire a quién tenemos a nuestra disposición. Mire quién es Él. Escuche, este es Elohim, el Dios creador, infinito en poder, cuya capacidad no tiene límites. Este es Jehová Dios, el Dios del pacto, absoluto en su fidelidad, cuyas promesas son inquebrantables. Este es el Señor del universo, el amo de todas las cosas, quien sostiene todo con la palabra de su poder, y es el Dios que dice, a usted y a mí, yo seré tu poder, yo seré tu amparo, tu refugio seguro, soy tu fortaleza, tu roca inamovible, tu fuerza inagotable, soy tu escudo que te protege, soy la fuerza de tu salvación, tu libertador, soy todo lo que necesitas, en cada momento, en cada situación. No tienes que luchar, no tienes que pelear, no tienes que contender con tus propias fuerzas, no tienes que batallar en solitario. Confía en mí, descansa en mí. Ese es el mensaje central. Tenemos una opción. Puedo luchar con la vida, con sus exigencias y sus presiones, o puedo descansar, rendir mis cargas, en el Señor Jesucristo, mi bendito Salvador, que será todo lo que necesito, en cada aspecto de mi ser y mi existencia. No importa cuál sea el asunto, este es Dios, y Él está con nosotros. Y dice así: yo quiero que me conozcas. Y dice, estad quietos, porque este es el Dios que soy, y quiero que me experimentes en esa plenitud. Ahora debemos preguntarnos esto: ¿qué queremos decir con conocerlo? Escuche, no es solo superficialmente, ni solo saber de Él, o tener información teológica sobre Él, sino conocerlo de forma personal, íntima, relacional. Mire, si conoce a alguien personalmente, tiene una relación con Él, una conexión profunda. Y escuche, cuanto mejor sea la relación, cuanto más tiempo y esfuerzo invierta en ella, mejor lo conoce, más revelación obtiene de su carácter y de su ser. Lo cual nos trae de nuevo a lo que él dice, con una invitación tierna pero poderosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y la siguiente pregunta crucial es esta: ¿qué tanto lo conozco? No solo si lo conozco, sino la profundidad y la amplitud de ese conocimiento. Le preguntaré esto: ¿cómo llega usted a conocer a alguien en su vida? ¿Cómo establece una relación profunda con una persona? Número 1, y esto es fundamental, pasando tiempo con él. Pase tiempo con él, con esa persona. Así es como se conoce a alguien, así se construyen las relaciones. Él dice,
Estad quietos y conoced que yo soy Dios, el Dios Ascas-Sosirbes. Que me conozcas como Dios en toda mi majestad y mi cercanía. Pase, tiempo con él qué, nadie sabe lo que él sabe. Nadie puede hacer por nosotros lo que él hace. No hay nadie que aquiete mi espíritu, que traiga paz a mi alma turbada, como él lo hace. No hay nadie que me saque de un momento angustioso, de una situación de desesperación, tan rápido como él. Hablar con alguien a veces ayuda, sí, pero nadie mire. Nadie puede permitirle descansar en medio de una dificultad que no desaparecerá, de un problema que parece no tener solución inmediata. Quizás no puede zafarse de esa situación, no puede huir de ella, no puede desprenderse de esa carga. Está atrapado en eso, inmerso en una realidad difícil. ¿Cómo vivo con paz y satisfacción y gozo, y escuche, un indescriptible gozo que sobrepasa todo entendimiento, cuando parece que estoy atrapado en algo que no puedo cambiar? Le diré cómo. Si usted lo conoce íntimamente, si tiene esa relación con él, puede vivir con paz, sea cual sea su circunstancia. Créame que sí, preste atención. Quiero dejar esto bien claro. No estoy diciendo que deba vivir en una situación de abuso físico o emocional, de tal forma que sea peligroso para su integridad. Nunca lo diría. Estoy hablando de cosas distintas a eso, de dificultades inherentes a la vida, y no solo porque algo es arduo, duro y difícil. Tampoco digo que nunca deba alejarse de algo si es perjudicial. Si Dios le dice que se aleje de una situación, de una persona, es mejor que lo haga con obediencia. Pero la clave es esta. Dios nunca le dirá que viole su palabra, que desobedezca sus principios. Esa es la clave, el filtro. Nunca le dirá que haga algo que viole la palabra del Dios vivo. Entonces, ¿cómo conocerlo? Pase tiempo con él en quietud, en oración, en meditación. ¿Cómo conocerlo? De esta manera, descubra lo que piensa. Nunca lo conoceré verdaderamente hasta que sepa lo que piensa, porque sus pensamientos, sus propósitos, eso es lo que realmente él es en su esencia divina. ¿Y cómo averiguo lo que Dios piensa? Me sumerjo en este libro sagrado, que es su palabra inspirada, que me dice lo que piensa, o escucho un mensaje, o leo otro libro o algo que me diga cómo piensa Dios. La fuente primaria y autoritativa de cómo piensa Dios es su propia revelación en las Escrituras. ¿Cómo conocerlo? Observo lo que Dios hace en la vida de otros, en los personajes bíblicos, en los hermanos de fe de hoy. Y observo también, y esto es crucial, lo que Dios hace en mi propia vida. Porque mire, una de las formas más poderosas de descubrir cómo es Dios, de experimentar su carácter, es observar lo que hace en nuestra vida, en nuestras circunstancias personales. Y luego pasará un tiempo, daremos la vuelta y diremos, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? Ayúdame a entender lo que está pasando, a discernir tu mano en esto. Mire, si me vuelvo un observador atento y reflexivo de lo que Dios hace en la vida de otros, aprenderé algunas cosas, lecciones poderosas, profundas y transformadoras. Aprenderé cómo piensa Dios, sus patrones de acción, sus principios. Aprenderé a qué se refiere cuando Dios dice, quiero que hagas esto. Y cuando me pregunto, ¿por qué me pides que haga eso? Entonces, al reflexionar en su palabra, mire, entenderé quién es Él y cómo es. Cuando empiece a entender cómo piensa Dios, entonces, escuche. Nunca entenderá cómo piensa Dios hasta que esta palabra se convierta en algo que no solo lee por obligación, para decir que leyó toda la Biblia, sino que empezó a absorber, empezó a masticar y digerir espiritualmente, empezó a leer entre líneas y a decir, Dios, ¿qué les decías a ellos, a estos hombres y mujeres de la fe? ¿Qué sentían ellos en ese momento? ¿Cómo obraste en la vida de Abraham, el padre de la fe, la de Moisés, el libertador, la de David, el rey conforme a tu corazón, y la de Daniel, el hombre de fe inquebrantable? ¿Cómo obraste en Pablo, el apóstol de los gentiles? ¿Cómo actuó tu Hijo Jesucristo? Ciertamente no luchaba con las circunstancias o con el Padre. Cristo pasó por las más enormes penurias, dificultades y pruebas de la vida, enfrentó la traición, el sufrimiento, la muerte. ¿Y qué había en él? Había una abrumadora sensación de paz interior y quietud, una serenidad que desafiaba su tormento externo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nunca luchaba con su Padre. Lo conocía íntimamente y dijo, si me han visto al Padre, yo y el Padre uno somos. No había lucha, no había contienda, no había guerra interna, no había conflicto en esa relación. Tenía una relación realmente perfecta, una comunión ininterrumpida. Para conocerlo así, para tener esa misma paz y esa misma quietud en medio de la tormenta, debo pasar tiempo con él, debo averiguar cómo piensa. Y sabe una cosa, para conocerlo profundamente debo poder decirle, con toda honestidad y transparencia, cómo pienso yo, mis propias perspectivas y mis luchas. Señor,
Esto es lo que pienso. Esta es la forma en que lo veo. Esto es lo que pasa en mi vida, mis temores, mis anhelos, mis preguntas. Debo ser abierto y transparente con él, sin reservas luego, para poder conocerlo. Debo ser capaz, escuche, no solo de decirle lo que pienso, sino de tomarme tiempo para escucharlo, para oírlo, para recibir su respuesta a lo que pienso y lo que siento. Usted dirá, Dios nunca me habló de forma audible. No es necesario, amigo. Él es mayor que eso. Él es Dios. Mire, no limite a Dios a hablar de forma audible, de una manera que nuestros oídos físicos puedan percibir. Dios sabe hablar de maneras mucho más profundas e íntimas. Él, mire, habla directamente de su espíritu a nuestro espíritu, y sobrepasa cualquier cosa audible, cualquier palabra humana. Es un Dios infinito, y sus medios de comunicación son infinitos. Él, escuche, nosotros escuchamos con nuestros oídos físicos, sí, pero lo escuchamos también, como decimos, con el corazón, con el espíritu. Escuchamos a Dios. Mire, lo escuchamos de espíritu a espíritu. No hay nada tangible en esa comunicación. Es perfectamente intangible, inmaterial, realmente perfecto. Va directo de su espíritu al nuestro, y nuestro espíritu lo reconoce. Sabemos que Dios nos ha hablado, que ha respondido. Hemos orado y preguntado a Dios. Señor, ¿qué haré en esta situación? Y sabemos lo que dice, de espíritu a espíritu, de una manera que nuestro espíritu reconoce la verdad. Empezamos a entender, empezamos a saber realmente cómo es este Dios. Pasamos por dificultades, nos meten en situaciones estresantes. Pero, ¿cómo aprendemos quién es Dios en esas circunstancias? Cuando vemos cómo acomodó las circunstancias de nuestra vida en ese momento para sacarnos de ahí y darnos la victoria de una manera que solo Él podía orquestar. ¿Cómo lo conocemos? Cuando entendemos lo que hace cuando sufrimos la mano correctora de Jesús, cuando nos disciplina. ¿Qué está haciendo? Nos enseña algo sobre sí mismo, sobre su carácter. Usted dirá, es algo que no me gusta, Señor, esta disciplina es dolorosa. Pero nos enseña cuánto nos ama, con un amor que busca nuestra santificación. Nos enseña que nos ama tanto que no dejará que sigamos con el pecado, con la desobediencia, sin intervenir. Nos ama tanto que nos vuelve a empujar, suave pero firmemente, hacia el centro de su voluntad, hacia el lugar de su mayor bendición. Por eso, la instrucción es, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escuche, ¿cómo sé cuál es el Dios correcto, el verdadero Dios, en un mundo con tantas ideas de lo divino? El Dios, escuche, el Dios que se ajusta a la descripción de su palabra es el Dios correcto. Su palabra, la Biblia, es el estándar, el criterio infalible. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero en realidad tienen sus propios dioses, fabricados según sus propios deseos e ideas. El problema con sus dioses es que sus dioses no piensan, no hablan, no actúan, no son infinitos, no son nada más que barro, figuras de su imaginación, mire, son figuras de la mente de alguien. Algún sueño que tienen de algún dios que, escuche, los dioses del hombre se ajustan a la teología del hombre. La teología del hombre siempre, mire, siempre, sin excepción, la teología del hombre siempre gratifica la carne de algún modo, busca complacer los deseos humanos. La teología de Dios, que es la verdad de Dios revelada, es lo que es santo, justo y bueno, es lo que me levanta, no me permite que vaya hacia abajo en el pecado. Conocer a este Dios, al Dios de la Biblia, escuche, es lo más importante que conoceré en esta vida y para la eternidad. Por tanto, si ese es el más precioso conocimiento, el tesoro más grande, debería pasar más tiempo aprendiendo quién es Él, aprendiendo de Él a través de su palabra, y no perdiendo el tiempo, perdiendo un tiempo precioso y valioso en cosas que no tienen valor eterno. Mire, cuando muramos, dejaremos este mundo y todo lo que hay en él, todas nuestras posesiones, nuestros logros, nuestras preocupaciones, todo lo que aprendí que se refiere a este mundo, todos los conocimientos mundanos no tendrá importancia cuando pasemos al otro lado. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, todo lo que aprendimos acerca de Él, todo lo aprendido en nuestra experiencia personal con Él, todo será importante para toda la eternidad. ¿Qué es esta vida sino, mire, solo un breve periodo de educación, un tiempo limitado que se nos ha dado para descubrir quién es este Dios con el cual pasaremos la eternidad? Piénselo, la eternidad que pasaremos con Él. Si ama a alguien, a su esposo o esposa, o a quien ame mucho en esta vida, quizá podría decir, ¿sabe qué? Me gustaría pasar la eternidad con esa persona porque la amo demasiado. Le diré algo. Pasará la eternidad con Dios y este es el momento de conocerlo, de cultivar esa relación. La verdad es que si voy a vivir en paz, si voy a vivir sin luchar, sin contienda interna, voy a tener que aprender. Escuche, ¿quién es?
¿Quién es este Dios glorioso y qué significa, qué representa, qué poder tiene en mi vida? Al pensar, por ejemplo, en los personajes de la Biblia, y aquí es donde aprendemos mucho sobre Dios, piénselo un momento. Piense dónde haya Moisés, dónde lo encontró Dios. Lo haya en el desierto apacentando ovejas en la soledad, donde haya a David, en la ladera con sus ovejas en el campo, donde haya Elías, junto al arroyo escondiéndose, donde haya Isaías, en el templo recibiendo una visión poderosa de Dios, donde haya Ezequiel, río abajo en el exilio, donde haya Cristo nuestro Señor, con frecuencia en las montañas, a solas hablando con el Padre, donde haya el apóstol Pablo, en Arabia solo escuchando a Dios, siendo instruido por él, y Juan en la isla de Patmos, desterrado por el emperador romano, desterrado a una isla solitaria y solo con Dios. Por lo tanto, escuche bien. No puedo decirle esto, pero no con suficiente eficacia para que usted lo comprenda plenamente si no lo ha experimentado. Los más importantes momentos en su vida y en mi vida, los momentos que no solo me ayudan a comprender quién es Dios y cómo es en su carácter, sino los momentos que más aquietan mi espíritu, los momentos que hacen que toda la prisa y el apuro, y el estrés y la angustia y las frustraciones, los temores y las ansiedades, realmente queden reducidos a nada, a polvo, son esos momentos de calma, de quietud, de soledad con Dios, al permitir que mi nivel de confianza alcance su pináculo, su punto más alto para decir, Padre, entrego eso, ya no lo cargo más. Gracias mi Dios, por no tener que manejarlo con mis propias fuerzas, gracias por decir que eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Eres mi refugio, eres a quien puedo acudir en todo momento. Eres mi fuerza de salvación, la roca inamovible donde estoy firme, totalmente inconmovible ante las tormentas de la vida, el escudo que me protege de todo ataque. Eres mi libertador en cada batalla de la vida, en cada conflicto. ¿Sabe cuándo tenemos nuestro mejor destello de Él, nuestra revelación más clara de su ser? Cuando nos callamos, cuando silenciamos el ruido del mundo y de nuestra propia mente, y nos quedamos a solas con Él, y decimos, Padre, quiero que te muestres a mí, quiero verte en esta situación, quiero experimentar tu presencia en mi angustia, y aun cuando pase por una tormenta muy difícil, escuche. Cuando se encuentre en una gran angustia y confusión, si quiere salir de eso rápido, si quiere encontrar la paz y la victoria, debe hacer esto, debe recordar esto. No luches contra eso con tus propias fuerzas. Quédate quieto, descansa en Él. Confía plenamente en lo que Él hará por ti, en su poder y su sabiduría. Nuestro omnipotente, omnisciente, omnipresente Dios que dice, mire que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él me permitirá afrontar esto confiadamente, valientemente, victoriosamente, de tal forma que saldré de la tormenta conociéndolo mejor, con un amor y una relación con Él más profundos e íntimos, y con una paz perfecta que realmente está más allá de la comprensión humana. Amén.